Estás en Ven y Sígueme Live. De donde yo vivo estamos en otoño. Tú puedes estar en verano, invierno, primavera. Estamos viviendo la pandemia igual todos. Yo creo que es peor con calor. Para nosotros estamos con frío acá, guardaditos en nuestras casas, pero la ocasión y el momento es el mismo. El día de hoy vamos a hablar de los propósitos de nuestro Dios. Él siempre tiene un plan y tiene algo que decirnos a la familia, al mundo entero, y vamos a estudiarlo en este momento con Patricia. Bienvenida, Patricia. Hola, Paulita. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz, muy contento de poder compartir junto a ti aquí en Familia. Como decías tú, podemos compartir la palabra del Señor y hablar de estos temas que son importantes, son contingentes para poder compartir hoy día junto a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, poder estar al tanto de lo que el Señor nos habla también a través de su palabra. Sí, nada, es que estar muy atento. Yo creo que hay que estar apercibidos, estar conectados con la palabra de Dios, que el padre, la madre sepa explicarle por qué hay racismo, por qué estamos en cuarentena, por qué estamos viviendo esto que es que estar confinados, es que estar en casa, por qué hay que obedecer las leyes, porque igual nos dan ganas de no pedir permiso, de llegar y salir, o de disfrutar el verano, de ir allá, acá. Nos dan ganas a veces de tomarnos de la libertad del ciudadano, pero hay que acatar las leyes y todas esas cosas debemos explicar a nuestros hijos, porque si no es fácil ser alguien que no le importa, que se aprovecha de la ley, que la vulnera, y no queremos eso para nuestros hijos, ¿cierto? Por supuesto que no, y sobre todo que estamos viviendo, sobre todo acá en Latinoamérica estamos viviendo las cuarentenas y la verdad que son bastante complicadas en el sentido de estar confinados, de no poder salir, de no poder disfrutar quizás nuestra vida que llevamos hasta antes de que pasara todo esto de la pandemia. Es un tiempo que quizás muchas veces no entendemos, reflexionamos a través de lo que está pasando y parece que los días se hacen largos y vemos que parece que fueran todos los días iguales. No sé si a ti te da la sensación. Sí. Es lamentable que... Sí. que podamos estar pasando todo esto, pero también tenemos que tener la seguridad que Dios tiene el control de toda esta situación. Sí, y hay que explicarle a nuestros hijos qué significa todo lo que está pasando, qué significa este virus. Uno de mis hijas me dice, de mis hijos me pregunta, mamá, ¿y por qué estamos en cuarentena? Mira, yo digo, la cuarentena tiene solamente este objetivo, que todos los medios de salud no se colapsen, porque la cuarentena va a privar que todos nos contagiemos de manera abundante, y la cuarentena va a tener este objetivo, que todos no nos enfermemos todos al mismo tiempo, porque de influenza ya nos enfermamos todos, el mundo entero se enferma, ya hay una vacuna contra esto. La cuarentena tiene este objetivo, y lo siento, a los tres les explico esto, que no toda la población se enferme al mismo tiempo y no todos vayan al hospital al mismo tiempo, porque no hay ventiladores mecánicos para todos, no hay respiradores para todos y tampoco hay camas para todos dentro de los recintos hospitalarios. Y ese colapso se quiere evitar, ese es el único objetivo de la cuarentena. Y me miran ellos, pensamos que tenía como más objetivos, no tiene otro, ese es el único objetivo según la Organización Mundial de Salud. No hay otro, que los niños, que no nos enfermemos todos a la vez, que ya. Primero, obviamente, va a empezar la tercera edad, probablemente los niños, que son los extremos más delicados. Y de ahí la población que está en medio puede ser más fuerte, resistir y nos den los años. Yo creo que coronavirus, el COVID, nos va a dar a todos, Patricia, en un futuro. Pero que nos dé ya mutando, que ya con una vacuna ojalá presente, y en la cual ya nos estemos todos más resistentes a todo lo que está pasando. Claro que sí, porque según los expertos esto no es un virus nuevo, que hay mucha especulación con respecto a lo que pasó, que si fue inventado o no fue inventado, pero la verdad que según los expertos esto ya viene de los animales, de los murciélagos, el coronavirus. Entonces la verdad que es un virus que, claro, efectivamente mutó y ahora lo tiene el humano, y como no tenemos todavía una vacuna, lamentablemente se ha visto enferma la humanidad completa y vemos hoy día el caos que está pasando en todo el mundo. O sea, esta pandemia que nos ha afectado, la verdad, que partió en China, pero ya estamos prácticamente todo el mundo ya ha estado en contacto ya con este virus. Y es súper importante lo que tú decías, que claro, efectivamente, ¿para qué es el confinamiento? ¿Para qué podemos estar nos dicen tanto quédate en tu casa? Porque la verdad que ese es el fin, de no contagiarnos todos a la vez, ni colapsar los servicios públicos, porque ya, imagínate, en un tiempo quizás de enfermedades respiratorias, sobre todo en el invierno, que nosotros ya comenzamos a vivirlo ahora, se colapsan los servicios médicos. Imagínate, con una pandemia es aún peor. Así que por eso que es importante
bueno, sobre todo nosotros que somos cristianos, podamos obedecer también a las leyes y las autoridades, todas las indicaciones que la autoridad está dando a conocer hoy en día. Sí, es que ser muy razonable y hacer razonar también a nuestros hijos con la cuarentena. ¿Qué significa el virus? El virus es esto, nada más que un síndrome respiratorio severo agudo. Y tan fuerte como la influenza. La influenza vino del cerdo y esto viene de un murciélago. Y al mutarse y al pasar a los humanos, nosotros no lo recepcionamos igual. Y probablemente si se muere un murciélago o un cerdo, no es tan visible ante el número de personas humanas que son los que manejan, llevan en conducción el planeta, la Tierra, el planeta, todos los trabajos que nosotros podamos subsistir, los alimentos y tantas cosas. Somos los humanos, no son los animales. Entonces, si este tipo de virus en un animal ocurre, no es tan grave como es en la población humana. Y esto es lo peligroso, como es un síndrome respiratorio agudo severo y no lo conocemos, porque ya la influenza la conocemos. Yo no sé si recuerdas, Patricia, que cuando apareció la influenza N1, se llamaba algo así, La porcina, ¿sí? Apareció en México. Y en México hicieron confinamiento, hicieron cuarentena, y ahí ya científicos empezaron a estudiar la cepa y hicieron una vacuna. No alcanzó a llegar bueno, obviamente quizás a los países que dan en frontera con México, pero no como que no fue más fuerte. Pero esto ya como se esparció por todo el mundo y nos pilló muy, yo creo que distraídos también de los planes de nuestro Señor, distraídos de lo que Dios quiere. Y Dios, yo creo que lo permitió también con un objetivo y un propósito. Y eso hay que explicárselo a los hijos, a la familia, al esposo. Porque, ¿sabes qué? Escuchaba, no sé si viste un comercial que hay. ¿Qué harías tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando termine la cuarentena o confinamiento? Decía, pero y nos mostraron a mucha gente en España. Entonces, yo voy a ir a una fiesta. Voy a salir a bailar, voy a ir al cine, quiero ir de vacaciones, porque en otros lados están en un verano fuertísimo. Y nadie dijo, no, sabes que yo reflexioné, realmente creo que hay que cuidar. Nadie dijo eso. La gente quiere salir a la entretención, quiere salir a pasarlo bien, quiere entretenerse, porque eso es lo que más le importa al ser humano, estar muy entretenido entre dos polos, los cuales me distraigan de la realidad, que pueda ser mala, buena, más o menos, que esté ahí a medias tintas, medio caminar, que no me preocupe mucho lo que realmente hay que estar enfocado. Porque la entretención nos distrae, si es así, la alegría, la juerga, el salir, las fiestas, el estar con los amigos, el verano, las vacaciones, nos sacan, nos desenfocan. Y todo eso el ser humano le gusta mucho y no quiere enfocarse en la realidad de los hechos. Claro que sí, vemos hoy en día que igual con confinamiento y todo se han visto que sí, se han denunciado igual fiestas y cosas por el estilo que lamentablemente han traído consecuencias, porque si no tomamos las medidas de seguridad que se nos están dando las autoridades, lamentablemente esto va a ser peor cada día. Así que, claro, es súper importante que nosotros podamos, yo creo que como hijos del Señor nosotros tenemos que mirar con otra mirada lo que estamos viviendo. No podemos salir igual de este proceso que estamos viviendo, sino que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y obviamente que a la luz de la palabra y reflexionando obviamente cómo estábamos viviendo antes de esta pandemia, poder salir mejor, por supuesto, de esta situación. Escuchaba un predicador, Patricia, que decía esto: no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad que tenía la iglesia como pueblo de Dios, como comunidad cristiana, como su linaje, como su familia, representando en la tierra a Cristo y su reino, no lo estaba haciendo bien. Y esa normalidad, para la iglesia estaba muy normal el haber convertido la iglesia en una discoteca, haber convertido a la iglesia estar todo el rato enfocado al hombre, a la mujer, a sus sueños personales. No se estaban hablando de los planes de Dios, sino que Dios apoyaba tus planes. Se nos olvidaron los planes de nuestro Señor, se nos olvidaron que Él es nuestro dueño y estaba un poquito desenfocada. No digo que esto sea el general de las iglesias, pero se había perdido el rumbo. Y este primer mensaje de esta pandemia es esto. Por eso este programa se llama así, los planes de nuestro Señor. Que la iglesia se entere de los verdaderos planes de nuestro Señor. Y yo creo que Dios tuvo mucha misericordia, Patricia. Fue muy clemente, fue muy tardo en la ira. Y nos dio esto para que las iglesias no se juntaran más a entretenerse, no se juntaran más a distraerse tanto. Quizás está bien ayudar, está bien colaborar, está bien, pero que fuera a una reflexión aún más profunda, que no podemos volver a la normalidad. Dios no quiere que volvamos a la normalidad de la iglesia, quiere que volvamos a sus caminos, a su verdad y a su vida, que este es Jesucristo mismo, y cómo Dios quiere también que hablemos su palabra.
Claro que sí. Mira, fíjate que en Isaías 45:7 dice: yo he creado la luz y la oscuridad, yo hago el bien y envío la desgracia, yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Dios es soberano, Él tiene el control, y yo creo que todo esto que está pasando hoy en día es porque efectivamente el hombre está muy ensimismado en su vida, quizás viviendo Soberbiamente. claro, la vida lejos de Dios, y tuvimos un pare donde realmente nos damos cuenta que quizás, bueno, hay un virus, no hay una vacuna y está muriendo gente todos los días, pero tan solo, claro, obviamente ahora esto está en boga, el tema de la pandemia, pero si nos ponemos a analizar, mucha gente muere de pobreza, de hambre, niños abandonados. Entonces no es solamente el foco, quizás yo creo que hoy en día obviamente esto es lo que está en la palestra, pero debemos reflexionar también cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora. Yo creo que, como dices tú, la iglesia no puede salir de esta como entró, sino que tenemos que llegar y salir más convertido. Claro, salir más convertido, y que nuestra vida obviamente pueda tener una relación personal con el Señor. Yo creo que este tiempo es crucial para eso, poder tener una relación con el Señor y reflexionar de cómo eran nuestros caminos, cómo estábamos sirviendo al Señor, si lo estábamos haciendo bien, a nuestra manera, a nuestra forma. Creo que Dios nos da esa oportunidad hoy en día, como lo estábamos haciendo con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro matrimonio. Es un tiempo para reflexionar en todas esas cosas que hoy en día, quizás por andar corriendo, por vivir el ajetreo del día a día, no lo estábamos haciendo. Pero sí, esto ha traído incluso, Patricia, que hasta el tiempo se detenga. Para mí ahora, no sé si por el tiempo que llevamos, los días están más lentos. Ya, desayuno, almuerzo, después cena o once, como quiera que sea, en distintas partes de merienda, en distintas partes del mundo. Entonces, como todos y son las 4, y son las 5, y son las 6. Y el tiempo, no sé, estamos más enlentecidos por estar ahí, todos en casa. Más encima estamos en pleno invierno de donde vivimos y estamos todo el rato sumergidos en esta rutina donde los hijos hay que estar compenetrados con ellos, estar ahí totalmente con lo que les faltaba, con lo que tenían, con lo que estaban haciendo mal, con lo que estaban reflexionando. Y más si tenemos hijos en una evolución constante, que son niños y no nos damos cuenta, y fueron preadolescentes y adolescentes y fueron jóvenes, y esto más encima trae conflicto. Tú ves que crecer no es fácil. Cuando somos preadolescentes, adolescentes, no estamos, hay conflictos en la mente, nos adolece el cuerpo en crecer, hay variaciones con respecto al sexo, a la sexualidad, lo queremos sentir, a todas las tendencias que está viendo mi hijo en internet. Fueron tantas cosas las cuales Dios nos hizo aterrizar dentro de casa, más todo lo que sucede afuera. Yo creo que es un gran cambio a hacer. Es un tiempo para reflexionar como familia, para poder sentarnos a conversar. Yo creo que mucho tiempo quizás pasamos corriendo para allá, para acá, y no nos podíamos dar esos tiempos de poder compartir con nuestros hijos, quizás la palabra, reuniones familiares. Ahora ya no podemos congregarnos, pero sí tenemos la opción de poder congregarnos junto a nuestra familia, poder estar en nuestros encuentros en casa. Yo creo que Dios nos ha dado esta posibilidad para que como familia podamos ir mejorando cada día. Y mira, yo antes era muy mala para ver películas con mis hijos. Me pedían ellos y yo estaba tan cansada porque salía, entraba, estaba en muchos lugares, estaba haciendo muchas cosas, volvíamos. Somos tanto en casa que había que ir mucho al supermercado a comprar aquí y allá, tantas cosas, se nos iba el día. Entonces estaba cansada, realmente cansada, muy agotada a la hora de dormir, y ellos me invitaban quizás un domingo, un sábado, veamos esto, mamá. Yo me dormía inmediatamente. No podía soportar la película, y después lo que más se rían ellos, porque yo me preguntaba, mamá, ¿y qué le viste? Yo contaba otra película. Y esto, yo reflexiono ahora que yo me siento, he visto un montón de películas animadas de niños, y les digo a ellos, explíquenmela, pero no me daba ese tiempo para que ellos pudieran compartir conmigo y darme cuenta de cómo reaccionaban con distintos temas, que cuando sale algo obsceno en una película, ¿la podemos seguir viendo? No. Cuando tiene sexo involucrado, no. Ajustar aún más los valores de Cristo en ellos. ¿Sabes qué? Cuando dice ahí, yo le digo a uno de los míos, ¿qué edad tienes tú? Porque ahora hay películas para mayores de 14, mayores de 16 y mayores de edad. Antes las películas en nuestro tiempo, Patricia, no queremos decir mucho para atrás, pero se dividían en dos, mayores de edad y menores de edad. Claro. No era más. No. Ahora no. Y incluso a veces con mayores de 14 involucra sexo, mal lenguaje, violencia explícita, y mayores de 14, y un niño de 14 ya la está viendo.
Entonces, todas afirmar el criterio en nuestros hijos, el sentido común, que ellos nos vean mejor relacionarnos con nuestras esposas, que nos vean también que discutimos, pero que sabemos llevar una discusión. Porque en mi tiempo se llevaba mucho, no sé si tus papás lo hacían así, Pati, que los papás discutían en una pieza. Sí, y se encerraban, pero uno escuchaba cómo se gritaban. Y uno estaba como nervioso así de donde fuera, segundo piso, primer piso. Y que salga, al final uno estaba tenso. En cambio ahora los papás ya no se encierran, discuten encima de los hijos. Pero que incluso los hijos vean que los padres discuten, pero discuten bien, se reconcilian rápido y que también saben llevar la situación, porque no hay matrimonio que no vaya a discutir. Claro que sí, pues es algo, es natural. Es el de la desacuerdo cotidianidad, natural. por supuesto. Tenemos que diferentes puntos de vista, somos distintos, es totalmente lógico que pase eso, pero lo bueno es poder aprender a enfrentar los problemas. Sabes que me acordaba el otro día porque mis hijos, yo tengo, bueno, todo el mundo sabe que tengo un par de gemelos y uno de los chicos está siempre muy aburrido y hay que buscarle actividades, hay que hacerle actividades, que el dibujo, mi esposo les saca, juega con ellos, trata de hacer muchas cosas con ellos y mi hija me daba risa porque ya una noche de cine les hizo palomitas de maíz y todo para poder entretenerlos, porque la verdad que todo esto del encierro les ha afectado a los niños, más las tareas, más todo lo que hay que hacer en el día a día. Así que yo creo que es una súper buena oportunidad hoy día para poder compartir las labores y hacer lo que quizás antes no hacíamos, poder compartirlo en familia. Sí, está realmente un tiempo donde Dios quiere que no volvamos a lo normal, que volvamos a lo que Él quería, a sus propósitos, a sus mandamientos, a su voluntad y que la iglesia lo entienda. Este mensaje es para toda nuestra audiencia, es para todos nuestros amigos que siempre están conectados con En Familia y con la radio, con la iglesia de Cristo a nivel mundial. Pero también en que entendamos todos qué quiere Dios, cuál es su plan, cuál es su voluntad, y ojalá que eso nos entre en la cabeza, porque el Espíritu está dispuesto, dice su palabra. Clama Abba Padre, está todo el rato queriéndose conectar con la voluntad de Dios. Pero que esto entre, ves que siempre le decimos a nuestros hijos cuando los retamos y queremos que entiendan, que te entre en la cabeza, yo les digo a los míos, que te entre en la cabeza esto, que te entre en la conciencia, le digo, porque ahí es donde tú cambias, porque yo siempre les explico, el Espíritu quiere y la cabeza maneja el cuerpo. Entonces tú tienes que hacerlo, entra en conciencia, piénsalo bien. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, reflexionarlo y entender que esto no entra en nuestra conciencia, la que razona, y pueda llevar al cuerpo a hacer la voluntad de Dios. Llevarlo ya, ¿qué quiere mi Dios? ¿Qué quiere que haga con mi familia? ¿Qué quiere que haga con mis hijos? ¿Cómo le explico lo que está pasando? Mi esposo al menos en este tiempo ha pastoreado aún más de cerca mi casa y les dice, ¿sabes qué? Es una pandemia, Dios está hablándole a su pueblo y le estamos todo el rato marcando esto, le está hablando a sus hijos, esto no es para el mundo primero es para la iglesia, de ahí es para el mundo y tenemos que aprenderlos la lección. Claro que sí. Bueno, y poder reconocer que Dios tiene el control de todas las situaciones, sobre todo nosotros, porque quizás el mundo va a salir de la misma forma, pero la iglesia de Cristo tiene que salir diferente. Y como dice su palabra ahí en Jeremías 29:11, que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro mejor a nosotros y una buena esperanza. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro y poder entregarle a nuestros hijos, que ellos puedan tener esa esperanza también, que es la misma que tenemos nosotros, que es el Señor. Así que animarnos cada día y poder mirar hacia el futuro. Yo creo que es difícil lo que está pasando. Hoy en día vemos, ¿cierto?, que quizás hay más pobreza, vemos que la economía se está debilitando, que en los países hoy en día vemos mucha cesantía, enfermedades y todo lo que está pasando, pero la iglesia tiene que ser una voz de esperanza. Nosotros, las familias de Cristo, tenemos que dar esa voz de esperanza a aquellos que no la tienen. Incluso una voz de esperanza de cómo vivimos, que el vecino nos vea, nuestro barrio nos vea, nuestros familiares, incluso el hermano en Cristo que vive cerca nuestro o con el cual nos relacionamos ahora a través de internet, no sé, nos estamos comunicando, que nuestro hermano en la fe primeramente, como dice su palabra, los de la fe primero, nos vean vivir la fe. No podemos estar así, uy, parece que nos vamos a morir del coronavirus. Yo le digo, Señor, si nos llega a dar, que no tengamos síntomas, que seamos ese grupo que no tiene síntomas y que no vamos al hospital. No, porque está todo ahí, todo es largo, es un trámite colapsado. Señor, si tú lo permites, porque también puede hacer su voluntad. Porque como le dijo a Job, solamente lo bueno viene para ti.
Dios nos puede probar con este virus, pero que nos pueda sacar adelante, que no nos enfermemos de muerte, y quizás Dios nos muestre ahí qué clave, algo, estrategia tenía él que hacer con un enfermo quizás que iba a estar al lado nuestro, tantas cosas. Dios siempre tiene algo que hacer, tiene algo que está prescrito, que está de antes, pero que sepamos nosotros qué quiere nuestro Señor, que eso tiene que estar claro. Porque los planes, como tú decías que en Jeremías Dios habla, que son planes de bien, los vamos a vivir si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No nos vamos a vivir como una utopía o un sueño. ¿Y por qué no llegaron los planes de Dios si yo los estaba esperando? Pero estabas en otro camino, que tienen algunos a veces fin de muerte, y queríamos que los planes de Dios llegaran. No sé, estábamos viviendo en pareja, sin casarnos, y queríamos que los planes de bien llegaran. También en esto Dios también, si somos cristianos de hace mucho tiempo, hay muchos cristianos que se han quedado ensimismados en muchas situaciones que creen que Dios las permite. Yo creo que Dios tiene misericordia, pero no las puede permitir eternamente. ¿Cómo que nosotros convivamos, que no nos casemos, que queramos vivir en pareja sin vivir bajo la ley, que, no sé, que sea un chico soltero, Casanova, que creemos que tenemos fe, todo, pero que es muy galán y tiene muchas novias y hay fornicación y hay cosas que están en mal? O simplemente estoy viendo pornografía y no estoy teniendo la fe suficiente para salir de mi pecado. Hay muchas cosas en las cuales Dios tuvo misericordia de nosotros, pero ya quiere un cambio radical. Y si tenemos la fe, nos puede sacar de todas estas situaciones. Claro que sí, Dios tiene, o sea, Él tiene toda la... quiere que nosotros seamos transformados. De hecho, Él cuando nos llama, por supuesto, nos transforma, pero también hay una parte nuestra que es la que tenemos que hacer nosotros. O sea, dejarnos de pecar. Quizás a lo mejor nunca lo vamos a lograr por el 100%, pero no hacerlo deliberadamente, sino que buscar la forma de santificarnos. Eso es lo que el Señor quiere. Y como decías tú, es tan clave eso. Muchas veces pensamos que Dios tiene que funcionar a la forma que yo quiero. O sea, es lo que yo quiero, como mis deseos, mis planes, y no es así. O sea, si nosotros queremos ser hijos obedientes, vamos a vivir y vamos a hacer su voluntad. ¿Y cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor? Primero que todo, conociendo la palabra del Señor, porque ahí está totalmente sabido qué es lo que Él quiere para nosotros, sus hijos, y también teniendo una relación personal con el Señor. O sea, un tiempo de oración, de búsqueda, teniendo un tiempo con el Señor, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a conocer a alguien si no estamos con esa persona? Mira, no hay forma. No hay forma. La iglesia se tiene que convertir a tal punto que debe saber lo que quiere Dios. Ya no podemos ignorar, ya no podemos vivir en una fe solamente centrada en congregarnos o en llevar una vida probablemente santa, pero hasta que se conformó hasta vivir hasta su casa, ir y volver. Yo creo que el pueblo de Dios se tiene que convertir también a ver cómo ve Dios, qué tiene para nuestro prójimo, qué tiene para nuestro barrio, qué tiene para nuestra iglesia, qué tiene para su obra, qué tiene para nuestros familiares. Discernir quién es quién. Una iglesia que está totalmente enterada, porque dice su palabra que muchos perecieron porque ignoraron su palabra. Y estos perecieron. ¿Qué es perecer? Morirte sin la oportunidad de haber hecho realmente la voluntad de Dios. Probablemente seas salvo, porque eso nadie te lo va a quitar. Bíblicamente está escrito, nadie nos va a quitar la salvación. Pero sí, Dios nos va a juzgar. Y dice que ante el juicio final vamos a pasar todo. Y Dios nos va a enrostrar, nos va a decir, y tiene todo el derecho a decirnos, ¿sabes qué? Te llamé 1001 veces a cumplir el propósito de Dios, a que no volvieras igual después de esta pandemia, que llevaras a tu familia a un propósito celestial, glorioso, bueno. Porque dime que no hay mejor satisfacción para el hombre que ver a gente que se mejora. Ver a gente que tiene un mejor amanecer, que se iban a divorciar y no se divorciaron, hijos que estaban enfermos y sanaron. Hay tantos episodios de gloria de Dios. Y eso quiere Dios en este momento, que la iglesia no perezca por ignorar los planes de Dios. Claro que sí. ¿Cómo podemos conocer al Señor? A través de su palabra. Yo creo que es un tiempo que el Señor nos da de búsqueda, de poder conocer la palabra del Señor, de buscar más en familia, poder hacer unos cultos familiares. Yo creo que hemos perdido mucho, eso se daba mucho antes. Sí, era como que era más sagrado. Claro, el culto familiar, yo creo que Dios está restituyendo todas esas cosas y es un tiempo que tenemos que hoy día tomarlo y a lo mejor, como dices tú, sí, los días son largos, se hacen eternos, son todos como domingo. Sí, pasa eso, sí, ¿no? Porque generalmente las actividades son de lunes a sábado y tenemos siempre la agenda. No, y también andábamos como en pijama los domingos. Claro. Ahora el lunes. Sí. A lo mejor el martes. O quizás no es pijama ya. Claro. Pero es un buzo bien feo.
una polera muy holgada, parece pijama. Entonces ya no hay, ni siquiera decimos, hoy voy a salir, tenemos que arreglarnos para salir más presentable. Como no se sale, entonces estamos más cómodos. Claro, por supuesto que sí. Así que no tenemos que acomodarnos a la situación y sabes tú que no tenemos que perder el tiempo. Yo creo que eso es súper clave, no perder el tiempo, porque el tiempo es lo único que no se recupera. O sea, lo que estamos pasando hoy día tiene que ser provechoso. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8, dice que a los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que con el propósito hemos sido llamados. Así que si a lo mejor estás viviendo quizás algún momento difícil, estás con los hijos, enfermo, no sé, alguna situación, que esa situación te ayude a bien. Y yo creo que de qué manera podemos salir adelante, obviamente que aferrados totalmente de la mano al Señor. No, y entendiendo también lo que es la fe, porque hablaba con una hermana en Cristo y me decía, ¿sabe qué? Nunca yo había vivido esta fe. Nunca pensé que Dios me iba a llevar a este nivel de fe. Perdimos los dos el trabajo. Más encima, nuestras empresas en las cuales estábamos se dieron a quiebra. No nos dieron nada de los años que llevábamos, habíamos sido muy buenos trabajadores, pensábamos que nos iban a dar nuestro dinero, después se declara en quiebra, no nos dieron nada. Nos vinimos a casa, no encontrábamos ningún tipo de trabajo, más encima mi esposo trabajaba, decía, en puros oficios manuales, no sabía nada muy de teletrabajo. Decía, y yo al menos soy más rápida en eso, aprendí el teletrabajo, busqué en otra empresa. Dijo, pero no se gana mucho como estábamos, pero Dios nos ha mantenido hasta el momento, me dice, con el cable pagado, que no nos pagamos nosotros, con la luz que no han venido a cortarla, con el agua que no han venido a cortarla, y muy bendecida por mis hermanos en la fe, con comida, con amor, con cosas ricas para comer, con salud y muy cuidados, todos juntos acá en casa. Y dice, eso yo lo vi primera vez porque antes tenía muy poca fe y como ahora me dije a mí misma, ¿sabes qué? Vamos a tener fe, no, pero justo fue unos meses antes que todo esto empezara, me decía ella. Y estaba muy preocupada porque les dije, lo mío, ¿sabes que llevamos 3 meses que no hemos pagado el cable, el internet, nada? Probablemente lo vengan a cortar o a sacar. Y dice que llama primero. Y le dicen, no señora, pero ¿usted de dónde sacó que debía? Es nuestro Señor, moviendo incluso hasta las cifras, todos en un computador, en un registro, para decirnos pagado. Y eso lo hace el amor de nuestro Señor, la fe que tenemos en Él. Y me decía, ¿sabe? Yo veo la gloria de Dios hasta en eso. Dios le cuidó hasta el internet, el cable a nuestros hijos, para que estuviéramos en casa. Mi esposo aprendió a trabajar por teletrabajo, cosas que no sabíamos también. Dios nos permite reinventarnos, ir por un camino que Él también nos tenía dispuesto y no ignorar lo que Él tenía para nosotros. Claro que sí, es súper importante poder estar atento. Yo creo que las cosas que estamos viviendo hoy en día, a nosotros sobre todo que somos hijos del Señor, y bueno, yo creo que a todo el mundo, si el Señor no hace excepción de personas, no. Todo lo que estamos viviendo es para aquel que quiere. Sí. El que quiere abrir su corazón, yo creo que Dios quiere sanar, quiere restaurar, quiere levantar, quiere perdonar. Dios lo quiere hacer en este tiempo y es importante que podamos estar atentos a las señales y todo lo que el Señor nos está hablando hoy en día. Sí, muy importante. Estar apercibidos. Apercibidos significa estar como las vírgenes prudentes. Ya, tenemos aceite, el novio va a llegar y es para encender la lámpara. La lámpara dice que es su palabra, Dios la representa como su palabra, que es luz. Y una lámpara está todo el rato encendida cerca nuestro para decirnos, mira, este camino es oscuro, este no, nos da señaléticas, nos dice, sabe que por allá no, nos da la flecha, nos pone stop, nos dice también a veces cállate, nos dice a veces no hables mucho, esa es la palabra, su palabra. Y viene nada menos que con el carácter del que es su Espíritu Santo a administrarnos, a limpiarnos y a añadir virtudes las cuales no teníamos. Yo creo que en esto también, todo este tiempo, estos planes de Dios, debemos estar claros, no oscuros, no diciendo, no sabremos qué iremos a hacer, pero tenemos fe en Dios. No, los hijos de Dios tenemos claro qué Dios tenía como propósito primeramente para su iglesia, como hemos hablado, para nuestras familias, pero también hay un propósito para el mundo. Nuestros hijos no pueden ser más los bonitos, los que a lo mejor fueron generosos en el colegio, pero no predican a nadie.
tienen que volver con un mensaje, tienen que volver con algo que tenían que decir de Dios. Hay montones de compañeros que están a su alrededor viviendo divorcios, porque este confinamiento trajo muchos divorcios, pero también trajo mucha natalidad. Creo que hay mucha gente embarazada que van a tener muchos hijos, todo lo demás, pero a lo mejor van a ser hijos no deseados, también se divorciaron entre medio. Hay mucha violencia intrafamiliar. Uno de los grandes, la segunda pandemia le llaman, y no solamente en nuestro país, Pati, es realmente mundial. A nivel mundial. Sí. Y los femicidios siguieron, los suicidios se frenaron. Yo vi la estadística, oye, la gente no podía salir a suicidarse, no podía hacerlo en casa, y probablemente se vio más contenida por una mamá que no la veía, se vio más contenida por un papá que no se daba cuenta que le pasaba. Y los suicidios a nivel mundial bajaron. Qué bueno también. Pero mira lo que sucede, se tuvo que quedar mamá y papá en casa para darse cuenta que le pasaba a la hija. Y probablemente su misericordia, el Dios bueno que tenemos, libró de este suicidio a los que lo iban a hacer en este momento. Yo creo que, ¿sabes qué? Pensaba en algo también, que también esta pandemia ha ayudado, que si bien es cierto, ha sido quizás devastador en lo económico, en todo lo que hemos visto hoy en día, en muertes, quizás que hemos visto familias, que han sufrido la muerte de un ser querido, pero también se ha beneficiado hoy en día con este tema de la pandemia y los confinamientos a nivel del mundo, ha sido también el tema del medio ambiente. No sé si la contaminación bajó un montón. Bajó un montón en lugares donde en China, Shanghái no se podía. Incluso ya andaban con mascarillas antes porque no podían respirar el smog porque había bajado mucho. Y fíjate que todo esto, a raíz de todo esto, también ha mejorado el tema de la naturaleza, el medio ambiente. Así que yo creo que Dios... No sé si has visto estos videos, Pati, que los animales han andado en la ciudad. Sí los he visto. De hecho, acá mismo también tuvimos hace un poco puma. de tiempo. Sí. Entonces vemos que todas estas cosas que están pasando a Dios no se le escapan. Así que si a lo mejor hay alguien que está escuchando hoy en día que está con miedo, está con temor y no sabe, a lo mejor, claro, está ahí, está flaca, tienes que animarte y pensar que Dios obviamente está en control de toda esta situación. Y tiene un plan que decirle al mundo, a la iglesia, como decíamos primeramente, a las familias, al mundo, y a nivel personal también, cosas que cambiar, cosas que no le gustaron. Yo me puse el otro día brava, Pati, si bien concentrada, y le dije, Señor, muéstreme qué no le gusta de mí. Y el Señor fue muy intenso. Me muestra, ¿sabes qué sueño conmigo misma, Pati? Y me veo en tanta cuestión y digo, Señor, me mostró muchas cosas. Pero qué bueno que me mostró, porque Él sabe que quiero cambiar, Él sabe que quiero lo mejor, y por algo quiero que es lo más profundo en mi vida, y que tú también lo quieres, y es que queremos agradarlo, por sobre todo. Sí. Y yo le dije, Señor, pero no me muestre tanta Da una. Y es como eso, tú me lo pediste. Pero qué bueno fue mi Señor, porque me contestó en la noche inmediato. Pero Él sabe que estamos interesados. Y eso tiene que tener el pueblo de Dios en este momento. Patricia, mira, ahora vamos a terminar, pero quiero que des un último mensaje para todos los que nos están escuchando. Yo creo que, mira, quienes nos están escuchando quizás están en una situación difícil. Me ha tocado hablar con mucha gente este último tiempo que está pasando quizás mal. Es animarlos a confiar, a tener la fe suficiente, que vamos a salir adelante, que vamos a salir de esta situación confiados y absolutamente pegados al Señor. Así que ánimo a todos aquellos que nos están escuchando, y gracias por la invitación, Paulita. Para todos aquellos que están en contacto con la voluntad de nuestro Señor, siempre Él tiene algo bueno que decirle a la humanidad, a sus hijos, a su pueblo, así que no te desconectes de lo que Él tiene, no ignores jamás sus caminos, porque Él tiene planes. Él no anda improvisando, Él está totalmente claro con lo que quiere hacer para todos nosotros, porque estamos predestinados desde antes de nuestro nacimiento. Así que muchas bendiciones para todos, y este tema sí el día de mañana.